Sistema de combustión Pulsar NS200. El sistema de combustión consiste en un tanque que está montado sobre el chasis y el motor de la motocicleta. Podemos observar el depósito o tanque de combustible y también el motor. Las conexiones de combustible se hacen a través del tanque para llevar el combustible al motor, a través del carburador, donde el combustible se atomiza y se mezcla con la cantidad de aire necesario en admisión para así realizar una óptima combustión. Tenemos los componentes del sistema de combustión. Vemos el tanque o depósito de combustible. Tubo de respiradero o desfogue. Tenemos el filtro de combustible. Observamos el conjunto de la llave o grifo de combustible. Tubo de drenaje. Y vemos el tubo de combustible al carburador. Tenemos los componentes del carburador. Observamos el conjunto de flotadores, cuerpo del carburador, vemos la leva del shock, miramos también el sensor TPS, vemos el tubo de drenaje del carburador, tornillo del ralentí, observamos la mariposa del acelerador, tenemos el colector de admisión, y abrazaderas. El funcionamiento del sistema de combustión es el siguiente. Tenemos el carburador donde nos muestra la entrada de aire conectada con el filtro de aire, el diafragma que controla la posición de la cortina, vemos la cortina que controla la posición de la aguja, tenemos la aguja que regula el paso de combustible en media y en altas, vemos el pulverizador, la entrada de aire piloto que regula el ralentí, observamos el flotador que controla la posición de la aguja del flotador, tenemos la aguja del flotador que me regula la entrada de combustible, el surtidor o chicler de alta que regula el paso de combustible en altas revoluciones, también tenemos el surtidor o chicler de baja que me regula el paso de combustible en bajas revoluciones, tenemos el tornillo piloto de mezcla que regula la mezcla de aire y combustible, vemos la mariposa que regula el paso de aire, esta se conecta con el acelerador, vemos el shock que me garantiza el paso de combustible en el acelerador y tenemos el combustible. Entonces cuando encendemos el motor, al tirar de la palanca del estrangulador, un émbolo se tira hacia afuera. Este permite el paso de combustible proveniente del chorro de arranque y permite la entrada de aire. El aire y el combustible se mezclan en la cámara y luego se suministran al motor a través del conducto de salida. Debido a la succión del motor, el aire ingresa al área del venturi o de ventilación. El aire que fluye a través del piloto se mezcla con el combustible extraído del chorro piloto, dado que la válvula de la mariposa está completamente cerrada.
La mezcla de aire y combustible se suministra principalmente solo por la salida del piloto. La manigueta del acelerador abre gradualmente el piloto. La válvula de la mariposa se abre. El movimiento gradual de la mariposa abre los orificios de progresión uno por uno. La mezcla de aire y combustible luego sale a través del orificio de progresión y se vaporiza con el aire que fluye a través del ventrículo. Finalmente, la mezcla vaporizada de aire y combustible se suministra al motor. Cuando el acelerador está completamente abierto, la válvula de la mariposa se abre por completo. El aire se precipita hacia el área del venturi debajo de la válvula del pistón, creando una presión negativa, es decir, una succión. Por otro lado, hay una presión atmosférica en el área debajo del diafragma, es decir, en la cámara inferior, debido a la diferencia de presión entre la cámara superior e inferior. El diafragma y la válvula de pistón con aguja de chorro se levanta contra la tensión del resorte. Esto aumenta el espacio libre entre la aguja del chorro y el chorro de aguja. El aire que pasa por el orificio de entrada de aire se mezcla con la gasolina levantada del surtidor principal. Cuando se suelta el acelerador, la velocidad del aire fluye a través del venturi, se reduce sustancialmente. No hay diferencia de presión entre la cámara superior e inferior debido a la tensión del resorte. La válvula de la mariposa desciende cerrando el área del venturi.